Como está lloviendo mucho, no tengáis prisa, que os vais a mojar. Estamos aquí calentitos, estamos aquí cómodos, estamos en la presencia del Señor. Él está regando los campos y va a regar nuestros corazones también, con su gracia. Capítulo 11 de Romanos, versículo 11. Capítulo 11, versículo 11. Para recordar un poco qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Él nos está explicando a quiénes se está aplicando el Evangelio. El tema de la epístola a los Romanos es el Evangelio. El Evangelio como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El tema de la epístola a los Romanos es explicar de dónde viene el Evangelio, a través de quién ha venido, cómo funciona el Evangelio, cómo se aplica el Evangelio, a quién se aplica el Evangelio. Todo eso es el tema de Romanos, y es un libro maravilloso porque nos descubre los pensamientos de Dios, nos descubre el plan de Dios, nos descubre la gracia de Dios, el amor de Dios, la gloria de Jesús. Hay tanto ahí. Y hasta el capítulo 10, Pablo ha estado explicando que hay un problema, y es que ¿por qué los judíos, siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo que primeramente estaba preparado para recibir a Jesús, no lo hicieron? Y él explica que es a causa de la elección. Dios tiene a unos escogidos que va a salvar. Pero después dice que eso no significa que Dios haya rechazado para siempre a su pueblo. Hay un plan que Dios tiene y que va a llevar a cabo. Capítulo 11, versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, es decir, a nosotros, para provocarles a celos. Y si su transgresión fue la riqueza del mundo, es la riqueza del mundo, y su rechazo fue la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, oh gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te pongas orgulloso contra las ramas. Y si te enorgulleces, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues a las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No seas orgulloso, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y el último versículo. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El Señor va a llevar a cabo su propósito de salvación, y lo va a llevar a cabo a pesar de todo. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la fe y ser humildes. No pensar que somos superiores a otros solamente porque somos creyentes. Nosotros solamente somos ramas
ramas de un olivo silvestre, de un olivo que no era el olivo original de Dios, no era el olivo escogido de Dios, era otro olivo que nació solo por su cuenta, pero que el Señor, por su gracia, nos ha injertado por la fe para formar parte de su pueblo. Y es fácil que nosotros pensar, así podían pensar los romanos, oye, pues nosotros somos más especiales, porque nosotros ahora hemos creído en Cristo y los judíos, mira qué duros son, mira qué ciegos son, mira qué rebeldes son, mira qué desobedientes, qué incrédulos, que ellos no han recibido a Cristo, nosotros sí hemos recibido a Cristo, entonces nosotros somos mejores. Entonces nosotros somos más buenas personas. Entonces nosotros somos personas especiales, más que ellos. Y seguramente por eso Dios nos ha injertado en su olivo. Pero Pablo empieza y nos dice claramente que la salvación pertenece al Señor y no eres tú, sino es Él el que te ha injertado. Aquí hay algunos hombres que han estado en el campo y saben del campo, ¿no? ¿Quién sabe lo que es injertar? Levanta la mano y sabe lo que es injertar. Algunos sí, algunos albañiles también saben lo que es injertar. Y mecánico también puede ser. Injertar es rajar un tronco y insertar ahí una rama de otro para que se una y haya fruto y se regenere esa rama que de otra manera quedaría muerta. Y la palabra de Dios dice que cuando alguien cree en el Jesucristo es injertado en el árbol de Dios, en el olivo de Dios, para que lleve fruto. Jesús mismo dice que Él es la vid, la cepa, la viña, y que aquel que está en Él y que permanece en Él, Él va a llevar mucho fruto. Y nosotros hemos sido injertados por la fe en el gran olivo de Dios. ¿El olivo de Dios cuál es? Su pueblo. Pero ese pueblo está formado por judíos y por no judíos, nosotros. Pero en el plan de Dios hay un orden en el cual Él va a salvar a las personas. Y ese orden Él nos lo explica a través de la epístola a los romanos, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios está haciendo y podamos seguir confiando en Cristo, porque Él va a salvar, y sigamos siendo humildes, no creyéndonos lo que no somos. Creo que hay una parábola que explica muy bien todo esto. Esa es la parábola que vamos a leer ahora en el capítulo 22 de Mateo. La parábola de las fiestas de las bodas. Y no sé si Pablo estaba pensando en esta parábola, pero nosotros sí lo vamos a hacer porque explica qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel. ¿Por qué la inmensa mayoría hasta el día de hoy rechazan a Cristo y siguen su propia religión muerta, que no va a ningún sitio, que es como una carretera cortada, que no va a ninguna parte? Pero ellos, dice aquí que se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y envió su ejército y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces el rey le dijo dijo el rey: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían:
atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta parábola el Señor Jesús está contando la historia de Israel, la historia de la salvación. ¿Qué es lo que va a pasar? Jesús va a ser rechazado y muerto por su propio pueblo. Jesús va a ser odiado por aquellos que deberían amarle. Va a ser aborrecido por aquellos que deberían confiar en Él. Él es el Hijo del Rey y Él es el gran profeta de Dios que vino a traer la salvación. Pero los judíos no iban a aceptar eso. Iban a matar finalmente, como pasó a Jesús. Entonces iba a venir la gran angustia para el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy aún permanece. Y ya sabemos toda la historia de todo lo que le ha ido pasando al pueblo de Israel. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que el rey dijo, bueno, las bodas están preparadas y mi hijo merece lo mejor. Id por los caminos y invitad a cualquiera. No a los nobles. Los nobles son aquellos que por familia o por importancia, por rango, debían de ser invitados. Tú cuando vas a una boda te invitan. ¿Por qué te invitan? Porque eres de la familia, eres un amigo, eres alguien que está relacionado, muy relacionado con la familia, si no, no te invitaban a la boda. Pero cuando aquellos que fueron invitados rechazaron la invitación, no, yo estoy muy ocupado con mis negocios, yo no voy a ir. Y a otros los odiaban, deja de ese rey, no creemos en ese rey, no creemos en su hijo, no queremos saber nada de él. Entonces ellos se ocuparon de sus propias vidas y rechazaron a Jesús y a los enviados de Jesús. Y el rey dijo, ahora hay que ir a los caminos. En los caminos pasan samaritanos, por los caminos pasan gentiles, por los caminos pasan leprosos, por los caminos pasan otro tipo de personas. Y dice, llamadles a ellos y traerlos a mi casa para que se llene mi casa. Y es lo que está pasando. Ellos rechazaron, nosotros estamos entrando. Y dice también la parábola que había allí un ocupa, uno que se coló, uno que pensó que simplemente por ser invitado ya podía él entrar en la boda y disfrutar de la boda. Pero el rey pasó lista a todos sus invitados. Todos estaban invitados, sí, y todos tenían su traje de boda. ¿Cuál es el traje de la boda? El traje de la boda es la fe. Es la fe. No es el dinero, no es la religión, es la fe. Y entonces allí estaba ese hombre sin vestir adecuadamente. Los demás le verían, no lo sé. Los demás dirían, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Cómo se puede venir a una boda sin tener un traje apropiado? En aquella época, en las bodas, los hombres vestían de una determinada manera, las mujeres de otra manera. O sea que había como un uniforme, había una manera de presentarse a la boda. No podías ir con la ropa de trabajador del campo, no podías ir con la ropa de diario, tienes que ir preparado para la boda, y es una boda tan especial. El rey, nada más y nada menos. Tú no eres hijo del rey ni nada, te han invitado a la boda del rey, tienes que llevarlo mejor. Y allí estaba ese ocupa, ahí estaba ese trepa, ahí estaba ese gorrón, ahí estaba ese aprovechado que no estaba listo, pero estaba ahí a ver si caía algo. Y cuando el rey llega y dice, amigo, ¿cómo entraste aquí? Porque hay un control de quienes entraban. Seguramente no entró por la puerta adecuada, porque si no los siervos del rey hubieran dicho, un momento, ¿de dónde va usted con esa ropa aquí? Aquí no se puede pasar aquí. ¿Usted ha sido invitado a la boda? Puede ser, pero si no viene preparado para ella, no puede entrar aquí. Así que entró por la ventana, entró por la puerta de atrás, entró disfrazado, no lo sé, pero entró ahí, estaba sentado ahí, pero el rey lo vio. Y cuando pasó por allí y le vio, le dijo, amigo, ¿tú cómo has entrado aquí? No, bueno, pues ese hombre no tenía ninguna cosa que decir. ¿Sabes por qué, no? Porque él sabía que no había nada que decir, enmudeció. Porque él sabía en su corazón que él no tenía que estar en esa boda. Y la respuesta del rey es muy drástica: atadlo de pies y manos y echadlo al infierno, a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados,
pero pocos los escogidos. Mira, los siervos llamaron a todos los nobles y los nobles no fueron. Después los siervos llamaron a los que no eran nobles y sí fueron. Y alguno también quiso, que era un trepa, se quiso colar y se metió allí. Pero como no era escogido, no estaba vestido con la ropa de la fe, no estaba vestido de la justicia de Cristo, entonces el rey lo vio y lo echó. El reino de Dios es así. Si no estás convidado, no puedes entrar, pero si no estás vestido, tampoco. Y el vestido es la fe. Pablo lo dice en Romanos de esa manera: por la incredulidad de ellos fueron desechados. No es que ocurrió nada más, sino que ellos no creyeron a Jesús. Y por eso dice el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo que el olivo de Dios, Dios hizo una poda buena. ¿Sabes lo que pasa cuando se recoge la cosecha o cuando un olivo no está dando cosecha? Que hay que podar, cortar, rajar las ramas que no sirven. Y hay que injertar para que dé más fruto. Esto lo sabemos, todos aquellos sabemos un poco de agricultura. Si un árbol tiene vida, pero las ramas están secas, hay que hacer una buena poda, porque el árbol funciona. El árbol tiene savia, el árbol tiene vida, pero las ramas están secas. ¿Y qué hay que hacer? Podarlas, arrancarlas de raíz e injertar otras para salvar la vida del árbol y que el árbol siga. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios había puesto allí ramas maravillosas, pero su pueblo no dio fruto. Cuando llegó el momento de recoger el aceite, el Señor no vio ahí nada más que huesos. No había nada. Y el profeta Jeremías lo había profetizado así. Él dijo: por vuestras abominaciones, dice el Señor, ha dicho así: Él os plantó y ha pronunciado mal contra ti. Y dice: a causa de la maldad de la casa de Israel habéis sido desgajados. Cuando el Señor va a buscar fruto a su pueblo y no hay fruto, entonces tienen que ser desgajados porque no tienen vida, porque no tienen fe, no están unidos vitalmente al tronco, no hay savia en ellos, no hay manera de que den fruto porque no tienen ni la fe, ni la gracia, ni el Espíritu Santo dentro de ellos, entonces fueron arrancados. Y es por esto que el apóstol Pablo, cuando habla de lo que le pasa a su pueblo, ¿cómo es posible que los judíos se sepan la Biblia y no la entiendan? ¿Cómo es posible que ellos lean la ley de Dios y no entiendan que Moisés hablaba de ese profeta que vendría, del sacrificio que vendría? ¿Cómo es posible que ellos hasta el día de hoy, dice, están leyendo la ley y no entienden la ley, no entienden la promesa? Y dice el apóstol Pablo que hay una explicación muy sencilla para esto. Y dice que hay un velo puesto en su corazón, en su entendimiento. Hasta el día de hoy tanta gente lee la Biblia. Los testigos de Jehová leen la Biblia, los católicos leen la Biblia, los mormones leen la Biblia, los ateos leen la Biblia. La Biblia se estudia en las universidades, se estudia en los seminarios, se lee en los actos religiosos, se lee en todo tipo, o sea, hay mucha gente que lee la Biblia y sin embargo tú no ves ninguna transformación en esas personas. Tú no ves ningún cambio, siguen teniendo los mismos ídolos, siguen teniendo los mismos pecados, siguen haciendo lo malo. No hay ningún cambio en ellos. Y cuando tú ves lo que pasa con las personas tan religiosas que después los meten en la cárcel porque han robado, porque han hecho daño a su familia y son tan religiosos, pero no les importa porque en verdad cuando ellos leen no entienden nada. Sin el Espíritu tú no puedes entender las Escrituras, no entiendes el Evangelio y por lo tanto no se aplica a ti. Por eso, si alguien no tiene el Espíritu Santo es como cuando cae un chaparrón en el desierto. En el desierto llueve, ¿tú sabías eso? En el desierto llueve y hay humedad. ¿Y por qué no sale vegetación del desierto? Porque la tierra es estéril. Puede llover durante 20 días en el desierto y no va a crearse nada allí, porque la tierra está muerta, la tierra es estéril, la tierra no tiene semillas. Y una persona que no tiene el Espíritu Santo va a oír 1000 veces el Evangelio, va a leer 18.000 veces la Biblia y no se va a enterar de nada, porque su tierra es estéril, porque no hay vida en ella.
Entonces, el apóstol Pablo dice, el entendimiento de ellos se aturdió, se embotó, hasta el día de hoy, cuando el antiguo pacto queda delante de ellos un velo que solo por Cristo es quitado. Por eso Pablo dice que había pasado esto de los judíos. Pero tiene algo más que decirnos, y es el hecho de que nosotros debemos andar con mucho cuidado. Pablo está diciendo, cuidado, porque si el Señor fue severo con su pueblo, fue firme con su pueblo, alguien que es severo es alguien que es justo y que no se va a saltar la justicia. Alguien que no va a ser engañado, alguien que no es un bonachón al cual tú lo puedas convencer con alguna caricia, sino alguien que es y sigue siempre su palabra. Y dice, cuidado, no pienses que tú, que ahora que estás injertado en el olivo, tú eres mejor y que tienes todo hecho, tienes todo terminado. No, espera. Dice, si permaneces en la fe. Por la incredulidad ellos fueron desgajados, fueron rajados del tronco, pero tú no te enorgullezcas, sino teme, porque Dios no perdonó las ramas naturales y tú eres una rama que viene de un olivo silvestre. Tú no estabas en la plantación de Dios, tú eras de otro lugar, tú estabas en el camino tirado, tú estabas fuera del pueblo. Y el apóstol Pablo dice, vosotros erais antes extranjeros y advenedizos, y ahora por Cristo sois ciudadanos del reino de Dios. Hay un solo pueblo y nosotros pertenecemos al mismo pueblo ahora, pero antes éramos extranjeros, antes nosotros no estábamos en el pacto de Dios, nosotros no estábamos dentro de la salvación. Ha sido el Señor quien nos ha llevado a Él. Y por eso Pablo dice, os ha sido concedido por amor de Cristo que creáis en Él. La fe es un regalo que Dios te ha hecho, ¿para qué? Para soldarte a Cristo, para injertarte en Cristo. Y ahora que tienes tú la fe, ¿qué tienes que hacer? Cuídala, cuida la fe. Y no te endurezcas por el engaño del pecado, no sea que tú también seas desgajado. Es la advertencia de Pablo. Pero tú dices, bueno, pero es que los que somos salvos somos siempre salvos. Espera, si eres salvo, sí. Tú no puedes perder aquello que no tienes. ¿A que sí? Si yo te digo, oye, se me han perdido 500 euros del bolsillo, pero mira, yo no tengo 500 euros. Algunos miran y todo por si los saco, pero no. Entonces si yo te digo, ¡ay, que he perdido 500 euros! Y tú no tenías 500 euros, no puedes perderlos. Y hay muchos que parece que son salvos. Parece que están unidos al olivo, pero no hay fruto. No puedes perder lo que no tienes. Y el apóstol Juan nos dice bien claro, cuidado que hay muchos anticristos, cuidado que hay muchos falsos por ahí. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, dice Primera de Juan. Entonces, ¿eso a dónde nos conduce? Nos conduce a que, aunque estemos nosotros seguros, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación. Dios produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, pero cuidar vuestra fe y hacer que florezca. No basta simplemente con que te den una planta y tú le dejes ahí, vale, pues ya crecerá, ya. No, hace falta cuidarla para que lleve más fruto. El fruto para Dios. Y es por esto que el gran enemigo del creyente es la autoconfianza, el orgullo, el endurecimiento. Y quiero terminar con esto porque es la advertencia que otro apóstol da, no sabemos quién, en Hebreos capítulo 3. Hay una advertencia ahí muy, muy clara. Y dice, mirad hermanos, capítulo 3, versículos 12 y 13, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechuras, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza. Muchos a los que iban a la iglesia de los judíos, a la iglesia cristiana de los hebreos,
Formalmente eran cristianos, formalmente. Pero cuando vino la prueba, amigo, cuando vinieron los problemas, empezaron a dejar de congregarse, empezaron a dejar al Señor, empezaron a creer las mentiras de la religión judía porque era más cómodo para vivir. Nadie te perseguía por ser judío, pero sí por ser cristiano. Empezaron a apartarse de Dios, y entonces dice, cuidado, porque de Egipto salieron todos, pero perecieron en el camino los que fueron incrédulos. Todos pasaron por la nube, sí, pero cuando llegó la tierra prometida, los incrédulos murieron en el desierto. Los creyentes pasaron a la tierra prometida, los incrédulos murieron en el desierto. Y parecía que todos habían creído, parecía que todos iban muy bien, aleluya, gloria a Dios, ya hemos cruzado el mar, ya hemos visto la roca, hemos visto también que ha caído el agua, salió de la roca. Ya hemos visto todo eso. ¡Ah, qué bueno! Sí, habían visto los milagros, sí habían oído la voz de Dios, sí habían visto el rostro de Moisés que resplandecía, habían visto los milagros, habían visto la gloria de Dios, pero ellos permanecían incrédulos. Y cuando llegó la hora de dar el paso de fe, ahora hay que conquistar la tierra, el Señor nos dará la tierra. ¡Ay, no! ¡Hay unos gigantes ahí! ¡Ay, qué miedo! ¿Para qué nos ha sacado Dios de Israel? De Egipto. ¿Para matarnos en el desierto? ¿Para que seamos devorados por los gigantes? ¿Para que nos maten ahí esos hombres tan malos de la tierra prometida? Y solo Josué y Caleb dijeron, si el Señor se agrada en nosotros, el Señor nos va a dar lo que Él prometió. Él va a cumplir con su promesa. Pero los otros 10 espías y la mayoría de la gente dijeron, que no, hombre, ¿cómo que Dios nos va a dar la tierra prometida? Que no, hombre, eso no puede hacer ni Dios siquiera. Y mostraron lo que había dentro de sus corazones, la incredulidad de siempre, el pecado de siempre. Se endurecieron y Dios los mató en el desierto. Entonces, Hebreos dice, cuidado, porque viene la hora de la prueba, cuando se va a ver si tú tienes fe de verdad, cuando se va a ver si tú tienes fruto, si estás injertado al olivo o estás pegado solamente con superglue. Si de verdad la vida de Cristo está fluyendo en ti, o si eres solamente un arrimado que está ahí, yo me siento aquí en la boda, a veces no me ve nadie, pero el Rey lo sabe quién eres tú. Y el Rey sabe si tú tienes la vestidura preparada. Y por eso, qué triste sería esto, ¿no? Que alguien que ha sido invitado a la boda, alguien que tiene toda la facilidad del mundo para asistir a la boda, ha sido llamado por el mismo Dios para venir a la boda y disfrutar de ella para siempre, después, a la hora de la verdad, dice, ¿tú cómo has entrado aquí? ¿Dónde está tu vestido? ¿Dónde está tu vestidura para estar conmigo en la boda? ¿Tú quién eres? Que no te conozco. ¿Qué estás haciendo aquí? Y entonces enmudeció y el Rey dirá, fuera. Y cuidado, porque está saliendo aquí el ramo, cuidado porque ya me tengo que callar. Si no quiero que os enfadéis, pero me da igual. Yo sé que no os vais a enfadar. Voy a terminar, tengo solamente un par de minutos. Las advertencias de Dios están ahí porque hay un peligro. Nadie pone en la carretera un cartel, cuidado, desprendimientos, y no hay desprendimientos. A veces cuando vas por la carretera te encuentras con esa señal que ves ahí unas rocas que caen, ¿lo has visto, no? La mayoría de las veces no pasa nada. A veces también hay un triángulo con un animal dentro, paso de ganado, ¿no? Y hay un ciervo dentro y a veces hay hasta un toro dentro. Cuando nosotros vivíamos en Aldehermosa, pasábamos muchas veces por la sierra que hay en la parte norte, entre Villamanrique y Montizón, hay una sierra y ahí hay ganado. Y hace años pasamos por la carretera, teníamos una furgoneta express roja. ¿Sabes lo que había en mitad de la carretera? Sí, un toro, pero el Dosborne. El toro, pero un toro. Toro del todo, con sus cuernos y todo allí, en mitad de la carretera. Es una carretera muy estrecha en aquella época. La señal lo había puesto ahí, cuidado, pero nosotros dijimos, ay, que nunca pasa nada. Y aquí, que no, que pues los ciervos a veces se cruzan y tal, pero los ciervos no.
Pues el toro estaba ahí. Si no, pregúntale a Lidia, verás cómo te lo va a decir. ¿Cómo tocó la furgoneta roja y el toro ahí? Pero el toro estaba ahí. La señal lo había advertido. Bueno, gracias a Dios el animal se aburrió de vernos ahí y se fue. Pero cuando hay una señal es porque de verdad hay un peligro. Cuando Dios nos dice, mira lo que le pasó al pueblo de Israel, Dios fue bondadoso con ellos, pero después fue severo porque le rechazaron, porque no creyeron y no dieron fruto por eso. Y Dios desgajó esas ramas e injertó otras. Dice, Dios también te desgajará a ti si tú no permaneces en la fe. Y hay otra cosa más. Dice que finalmente, antes que el Señor Jesús venga, va a ocurrir una gran bendición, y es que muchísimos judíos van a creer en Cristo. Dice, ahora han sido como puestos a un lado, pero vendrá un momento en que el endurecimiento se va a quitar, Dios va a quitar la dureza de sus corazones y van a creer en masa en Cristo, y así va a ser el final. El final va a ser que todo el pueblo de Dios se va a completar. Y dice, lo que ahora parece imposible, dice, poderoso es Dios para volver a injertarlos en el tronco otra vez. Han sido desechados, pero Dios puede volver a injertarlos otra vez con su poder. Y esto a mí me da un mensaje de esperanza, no solamente para el pueblo de Israel, que queremos que estén con Cristo, sino también para aquellos que hasta el día de hoy no creen. Pero poderoso es Dios para hacer que crean. Poderoso es Dios para hacer que sean injertados en el tronco, en el olivo de Dios. Así que nosotros tenemos que confiar y mantenernos humildes. Porque si el Señor te escogió, si el Señor te dio la fe, si el Señor te unió al olivo que es Cristo, al pueblo de Dios completo, no ha sido porque tú eres mejor, porque tú lo merecieras. Antes estaban ellos. El Evangelio fue predicado al judío primeramente y después al griego. Nosotros hemos venido los últimos. Nosotros hemos venido de rebote. Nosotros no estábamos invitados a la boda. Vinieron los siervos y dijeron, oye, que hay una boda. ¿Qué? ¿Boda de qué? Yo no conozco nada de boda. ¿Eso qué es? No, venga, vente. Nosotros hemos sido los últimos que hemos llegado ahí. Nos hemos puesto los primeros porque Jesús dijo, los últimos serán los primeros. Y hemos ido del oriente y del occidente y nos hemos sentado en el reino de Dios para estar con el Señor Jesús. Eso es un gran privilegio que nos tiene que llenar de humildad y nos tiene que llenar de temor también, y de querer dar fruto para Dios por la fe. Y antes de que cantemos el Señor está en medio de ti, poderoso, y Él salvará, tengo que hacerte la pregunta que cada domingo te hago, y la voy a hacer hasta que la respondas, no a mí, sino a Él. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que tú estarás en esas bodas? ¿Estás seguro de que tú estás injertado, no atado con una soga, ni pegado con pegamento, sino injertado, participando de la vida de Cristo en ti? ¿Tú das fruto como verdadero cristiano? ¿Estás dejando el pecado? ¿Estás creciendo en la fe? ¿Está tu vida floreciendo para Dios, dando fruto para Dios en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Hay fruto en tu vida de amor por el Señor, de amor por los demás, como hemos leído hoy? Porque si no hay fruto, amigo, no hay vida. Y un cuerpo embalsamado, tú puedes decir, mira, tiene 2000 años y todavía le brillan los ojos, pero está muerto. Y por mucho que te brillen los ojos, si no tienes vida de Dios en ti, estás muerto. Tienes que ir a Dios para que te dé vida. Y Jesús dijo, todo aquel que en mí da fruto, yo lo voy a podar para que dé más fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y aquellos sarmientos que no dan fruto, los corta y los echa al fuego. Escucha eso. Habrá un día en que tú te vas a presentar delante de Dios. Y si no hay fruto de Dios ahora, tú no estarás con Él.
Y serás un sarmiento que Él va a coger y va a echar fuera, a las tinieblas de fuera, al fuego eterno. Eso es algo que va a pasar. Es algo tan cierto como que vino y existió la primera Navidad, como que vino Jesús, como que el pueblo de Israel está ahí para decir: Dios ha existido siempre, Él ha hecho su obra, está la palabra de Dios ahí, está Dios mismo aquí, y te está diciendo: tú serás podado, o para dar más fruto, o cortado para ser desechado para siempre. La fe es la clave. Y la fe no la fabricas tú. Pídele a Dios que te dé esa fe. Arrepiéntete ahora. Porque el Señor es el único que salva. Y Él se goza en salvar. Cuando tú llegas a Él y le dices: Señor, dame la fe. Dame la gracia. Yo no quiero ser una rama pegada, sino una rama viviente. Que lleva la savia de Dios dentro y que da fruto para la gloria de Dios. Vas a estar... Vamos a cantar la canción para despedirnos.